no darlo mientras sigamos aferrados a lo viejo de nosotros. Entonces la vida cristiana es una constante renovación, ¿no? Hágalo, este ejercicio es nada más, es un ejercicio que yo recomiendo hacer. Hágalo a nivel físico en su casa. Digo, esta semana, cuando ya descanse mañana de este fin de semana, el lunes, saque de su casa cosas que no le sirven, zapatos, ropa, regálelas, deshágase de muchas cosas físicas. Y esto es un ejercicio que debemos practicar muy seguido para aplicar este principio de la renovación. La renovación no es posible si nosotros mantenemos lo antiguo, lo viejo. Tenemos que deshacernos de lo viejo, antiguos esquemas, malos hábitos, formas culturales propias de nuestra región que hemos albergado, ¿no? Pero hasta que nosotros las quitamos es que empezamos a ver de nuevo el fluir del Espíritu Santo que se renueva. ¿Por qué cuando llegamos a Cristo vimos mucho el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque hicimos justamente eso, hicimos un gran cambio. La mayoría de nosotros venimos de la Iglesia Católica, hicimos un gran cambio de un esquema tradicional a un esquema renovado. Pero luego que estamos en Cristo, luego nos estancamos de repente y necesitamos hacer eso de manera continua, ir cambiando nuestras antiguas maneras de ver las cosas. Y si usted era una persona que siempre llega tarde, ahora usted va a ser de los que siempre son puntuales, va a ser celoso con la puntualidad. Amén. Entonces vamos a caminar en la vida nueva que Cristo nos está ofreciendo, porque ahí es donde está todo lo que Él nos ha prometido. Ahí lo vamos a palpar y lo vamos a ver. Él ya nos lo dio, pero solamente faltamos nosotros de entrar y tomarlo. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Y podemos tomar nuestro lugar, podemos sentarnos. Siempre nosotros decimos allá en Mérida que los encuentros son tiempos muy fuertes, ¿no? Donde vemos el poder y la mano de Dios, y son tiempos muy agotadores. Yo creo que ustedes también lo han experimentado. Tanto los servidores como los encuentristas terminamos agotados el domingo, ¿verdad? Terminamos agotados. Nuestro cuerpo físico está desgastado y a veces llegamos a la casa el domingo y dormimos por largo tiempo, pero nuestro espíritu es renovado. Y el lunes en la mañana, ¿cómo despertamos? Como bebés, ¿no? Despertamos así en sábanas de amor, ¿no? En la presencia de Dios. Así que aunque nuestro cuerpo físico esté cansado hoy, vamos a recibir lo que tiene el Señor para nuestra vida. Cosas espirituales están sucediendo, no las podemos ver. No podemos ver lo que Dios está haciendo, pero el hecho de que estemos aquí recibiendo la administración, la palabra, hay cosas que están sucediendo en lo espiritual. Nosotros hemos visto cosas tremendas en los encuentros. Por ejemplo, tenemos a un varón dentro del encuentro y cuando sale se restaura su matrimonio, o a lo mejor tuvimos el caso de un hombre donde su hijo lo había, por así decirlo, secuestrado su ex esposa, y él tenía más de un año de no poder ver a su hijo. No lo habían logrado con las autoridades, la señora se lo llevó y él estuvo en nuestro encuentro y allá lloró, pidió perdón al Señor. Pasaron muchas cosas en su vida y saliendo del encuentro la señora le llamó y le dijo: ¿quieres ver a tu hijo? Aquí está, ¿no? Y él pudo comprobar que cosas espirituales suceden cuando estamos en tiempos de ministración. Cuando en el 2004 yo estuve en un encuentro como encuentrista, y recuerdo que el conferencista dijo: los que tengan una familia que no es cristiana, que no son cristianos, que pasen al frente. Entonces yo pasé al frente y estando allá al frente, el conferencista dijo: vamos a orar por nuestra familia no cristiana, y oramos. Y bueno, yo lo hice, digo, por obediencia, como muchos de nosotros hacemos las cosas en la iglesia. No estaba yo consciente de la trascendencia de lo que estaba sucediendo, pero me di cuenta tiempo después. A los 15 días de esa ministración, mi cuñada me llamó y me dijo: Carlos, ¿a qué hora es la reunión de la iglesia?
Yo le había ofrecido a mi hermana, a mi cuñada, perdón, muchas veces venir a la iglesia, pero no podía porque mi hermano jugaba fútbol y jugaba los domingos. Y entonces yo le dije, mira, si él no quiere venir a los pies de Cristo, vente tú con los niños, yo les paso a buscar. Y entonces ella me llamó y me dijo, Carlos, ¿a qué hora es la reunión? Y yo pensé que me estaba diciendo, ven a buscarnos porque tu hermano se va a ir al fútbol. Y le dije, es a las 10:30, al rato voy por ustedes. Y me dijo, no, vamos a ir con tu hermano. ¿Y qué? ¿Mi hermano va a venir? Sí, bueno, llegó mi hermano a los pies de Cristo ese día. Todos los domingos pasaba al frente a recibir a Cristo. Tuve que decirle, solo es una vez, ya no sigas pasando. Fueron a su encuentro, una cosa tan tremenda. Ellos se volvieron pastores. Este hermano falleció en el 2010. Dejó una iglesia en una localidad llamada Tequit. Mi cuñada sigue hasta ahora pastoreando. Vinieron algunos tíos a los pies de Cristo, vinieron mis padres a los pies de Cristo. Dios utilizó el instrumento que yo menos pensaba que iba a utilizar para ganar a mi familia, que es mi hermano, que era la oveja negra de la familia, ¿no? Y tiempo después yo me acordé de aquella oración que yo hice en el altar y supe que cosas espirituales muy grandes suceden cuando nosotros estamos aquí, cuando estamos en un tiempo de adoración, de alabanza. Cuando el líder de alabanza te diga levanta las manos porque hay una batalla en el valle de Refidim y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía. Entonces, cosas espirituales están sucediendo. Cuando lo vemos de esa manera, uno dice, no importa que yo me sienta agotado, cansado, pero sé que están pasando cosas que a lo mejor no las vas a ver llegando, algunas sí, algunas no, algunas las vas a ver en los siguientes días o semanas, vas a ver cosas que se están moviendo en lo espiritual. Recuerde lo que le dije en la conferencia anterior, el reino espiritual es un reino de completa legalidad. Porque la palabra nos dice que para recibir salvación tenemos que hacer una confesión verbal del señorío de Cristo, porque es un acto legal delante de Dios. Cuando estamos en un tribunal, nuestras palabras son válidas porque alguien las está escribiendo. Todo lo que digamos en un tribunal tiene valor legal. Y es lo mismo en lo espiritual. Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando recibimos una palabra, cuando somos ministrados, o cuando el predicador te dice, repite esto después de mí, todo eso que estamos haciendo no es hacerlo por hacer. Hay una trascendencia, hay algo que está afectando directamente los ámbitos espirituales, que no podemos ver y que yo pienso dentro de mí, digo, pues yo ni me debo preocupar. Yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo en el ámbito natural y Dios va a hacer su contraparte en el ámbito espiritual, las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no sabemos cómo funciona un avión, ¿verdad? Pero nos subimos. No entendemos las leyes de la física que hacen que un bólido de 50 toneladas de acero pueda volar, pero nos subimos. De la misma manera, no entendemos el ámbito espiritual y tampoco es nuestro papel hacerlo. Ese es el campo del Espíritu Santo. Yo no sé cómo, pero el Señor lo hace y me gozo, ¿verdad? Nos gozamos. No tengo que entender la física cuántica del Espíritu Santo, universos paralelos y todo lo que Albert Einstein medio entendió. Pues nosotros no lo tenemos que entender, solo tenemos que obedecer. Así que hoy están sucediendo cosas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Y dile que está a tu lado, y eso que no ha terminado el día. Al rato en el ungimiento, wow, van a pasar cosas muy, muy tremendas en el ámbito espiritual. Yo quiero que veamos en Gálatas 4:19. Me tocó dar también este tema, desarrollando el potencial. Gálatas 4:19. Dice la palabra de Dios así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta tarde.
Padre, reconocemos tu presencia en este lugar. Estamos con el corazón abierto, dispuestos a caminar en las cosas que tú has diseñado para nosotros antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, permite que en este retiro podamos cambiar esos esquemas de pensamiento obsoleto que tanto nos han obstaculizado para recibir las cosas que tú ya nos diste en el ámbito espiritual. Padre, queremos renovar nuestra mente y entender todo lo que tú has preparado para nosotros para que lo podamos vivir. Padre, te pido que utilices esta palabra, esta conferencia para aportar a este objetivo supremo, Señor, que es parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podemos entender el proceso y el propósito del discipulado. Todos ciertamente llegamos un día a los pies de Jesús, recibimos al Señor como nuestro Salvador y empezamos a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nacimos de nuevo, fuimos bautizados, empezamos a entender la palabra de Dios. Bueno, una nueva etapa entró en nuestra vida. Pero todavía no somos discípulos del Señor. Somos creyentes, somos salvados, somos redimidos, pero no podemos todavía ser calificados como discípulos de Jesús. Solamente tenemos el cimiento del edificio. Hay que empezar a construir las columnas. Yo me imagino que acá hay unos cimientos, ¿verdad? Y costó mucho trabajo poner esos cimientos. Pero necesitamos ser edificados y crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Una vida completamente nueva que no recibimos por herencia de nuestros padres, que tenemos que descubrir a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y aprender a caminar en esa nueva vida que Él nos ha dado. Pero el apóstol Pablo acá nos da una gran revelación acerca de nosotros mismos, que aunque somos hijos de Dios, no estamos formados en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos salvados, somos herederos, somos redimidos, pero nuestro carácter, nuestra vida todavía no está reflejando el amor y la personalidad de Cristo. Seguimos todavía con ciertos malos hábitos, todavía diciendo ciertas palabras, a lo mejor seguimos mintiendo, seguimos con ciertas deshonestidades en nuestra vida. Pero bueno, ya sabemos los cantos, ya danzamos, ya alabamos al Señor, ¿no? Y eso nos emocionamos como latinoamericanos que somos, ¿no? Y esto ha sido un gran fenómeno en nuestra región, en Latinoamérica. Ustedes sabían que Latinoamérica es la región del mundo donde el evangelio está creciendo más rápidamente. Podemos ver países como Guatemala, como Costa Rica, como Brasil, Argentina, Colombia, países donde el evangelio ha tenido una penetración tan grande que se cree que cerca del 50% de la población de Colombia ya conoce al Señor. Es un índice muy grande. Nosotros estamos todavía aproximadamente en el 10% de la población, las iglesias protestantes evangélicas. Entonces si usted va a uno de esos países, usted va a encontrar que el taxista es cristiano, usted va a encontrar que la muchacha del hotel es cristiana, que usted entra al súper y en la música ambiental usted va a encontrar que es música cristiana, Tercer Cielo, Marcos Witt, etcétera. Y el ámbito de la sociedad, muchos son cristianos. Nosotros vemos en nuestro contexto cómo hay espectaculares, ¿no? de cerveza, de empresas, pero muchos de esos espectaculares de esas naciones son de iglesias o de mensajes de Cristo. Así que hay mucho evangelio en Latinoamérica. Es la región del mundo donde más crece el evangelio. Pero el fenómeno que hemos observado, algunos pastores han hecho esta observación, que los índices no están disminuyendo. El aborto, el divorcio, la corrupción en el gobierno, las bandas de narcotráfico, la delincuencia,
la pobreza, la miseria sigue igual, a pesar de que el evangelio ha tenido una gran penetración en nuestras sociedades. ¿Cuál es la razón? El pastor Harold Caballeros de Guatemala dijo: somos una bola de iglesieros. No sabemos los cantos, pasamos los cursos, gritamos en la iglesia, remolineamos y sabemos decir aleluya, pero nuestra vida práctica, en el terreno de la vida cotidiana, no estamos aplicando los principios, los valores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos reducido como latinoamericanos el evangelio a un espectáculo espiritual emocionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que juega la selección, nos pintamos de verde, blanco y rojo, estamos gritando, ¿no? Estamos emocionados, gana la selección allá en Mérida, vamos al monumento a la bandera, oh, 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 estamos emocionados, ¿no? Porque tenemos la sangre y somos latinoamericanos y está la cumbia, el merengue, la salsa, y esa es nuestra esencia y es una virtud que Dios nos dio. El problema está en que nos quedamos allá. No estoy diciendo que está mal remolinear en la iglesia. Aquí está el pastor Marcos. A mí me encanta la canción de Remolineando. Cuando regresamos del encuentro, yo le digo al de audio: ponme Remolineando, porque esa es la mera, ¿no? Y entramos todos remolineando, todos los varones, subimos a la plataforma, todos remolineando. No estoy en contra de eso. Por supuesto que las emociones son de Dios, y emocionarnos es algo muy, muy bueno. Y la emoción nos sirve muchas veces para tomar decisiones fuertes en nuestra vida. Y es bueno, son buenas las emociones. El problema es que nosotros nos quedemos allá y que no entremos a procesos formativos con Dios. Y que veamos que cuando un curso llegamos a la quinta clase y ya nos salimos. ¿Por qué? Porque nos gusta la algarabía, nos gusta la alabanza, nos gustan los brinquitos, pero a la hora de los procesos de Dios, reprobamos y no terminamos el curso, y no terminamos la escuela de computación o la escuela de inglés. Y entonces la Biblia nos llama de doble ánimo, que empezamos muy animados las cosas, pero no cerramos ciclos en nuestra vida. Y aplicamos poco. Hemos predicado tanto del Dios de la gracia, tanto del amor de Dios, que parece que el amor de Dios es un saco flexible donde todo le cabe. Y decimos cosas como que: hermano, no me juzgue, Dios conoce mi corazón, Dios sabe por qué actúo de esa manera. Oh, no diezmo, pero Dios sabe, hermano, Dios sabe. Y oh, qué espiritual se escucha. Y entonces hemos llenado nuestro diccionario cristiano de palabras tan espiritualistas que justificamos el no obedecer al Señor. Y al no obedecer al Señor en nuestra vida práctica, no vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Porque el poder de Dios siempre se manifiesta en la obediencia del hombre. Y entonces seguimos mintiendo en el trabajo. Hablaba el pastor Marcos de transparencia, y cuando él hablaba eso, miré a ver la batería, cómo tiene este acrílico que habla de la transparencia, ¿no? Nosotros podemos ver al baterista que está allá lo que está haciendo. Y nosotros a veces no hay transparencia. Llegamos tarde y decimos: bueno, lo que pasa es que el camión se atoró por allá, o el taxi no llegó. Y a veces no somos capaces de decir: hermano, me levanté tarde. Porque él hablaba, el pastor Marcos, de, ¿qué palabrita usaste? Integridad. Hablaba de integridad. Y yo apunté en mis notas: integridad no es perfección. Integridad es que usted sea transparente, aunque usted no sea perfecto, pero que usted reconozca. Nosotros tenemos una casa hogar y yo regaño a los niños cuando se rompe algo y lo esconden. El otro día me rompieron el ofrendero, que me lo hizo un hermano de madera así muy bonito, y lo rompieron. Rompieron una pieza de madera y lo escondieron. Entonces yo les digo: tengan integridad. Si alguien lo rompió, que lo diga. Y si lo vas a pagar, pues lo tienes que pagar. O sea, trabajas. Pero es peor que luego lo descubramos
y luego que ya mentiste, que dijiste que no lo hiciste, se salga la verdad, no, porque es peor. Entonces necesitamos, hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo había trabajado en esta iglesia mucho. Les había enseñado el evangelio, les había predicado, les había explicado el nuevo pacto, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, el Espíritu Santo, los bautizos. Había hecho un despliegue total de las doctrinas más importantes del evangelio. Y ellos eran conocedores. Pero en la vida práctica, hermanos, estaban llenos todavía de imperfecciones. Y no es que tengamos que ser perfectos por el simple hecho de ser cristianos, sino que tenemos que entrar a un proceso de perfección, de perfeccionamiento. ¿Y cómo se llama ese proceso? Se llama discipulado. El discipulado es el proceso por medio del cual Dios va a ir perfeccionando nuestra vida para que nos parezcamos a Cristo Jesús. Ese es el modelo, ese es el objetivo de que nosotros estemos en Cristo hoy. Entonces Pablo dice que él sufría porque a pesar de que Pablo les había enseñado a los Gálatas acerca de las grandes doctrinas del evangelio, habían entrado otras corrientes a la iglesia. Hoy tenemos, por ejemplo, esa corriente de las raíces hebreas, ¿no? No sé si conocen hermanos que ya no dicen Cristo, ahora dicen Yeshua HaMashiach, ¿no? Y dicen Shalom, y están con terminologías hebreas, ¿no? Y se dejan las guerejas, así se hacen las guerejas acá, las patillas con trenzas, pero son yucatecos, ¿no? Son campechanos, son mexicanos, pero ellos están allá con su kipá y queriendo adoptar raíces hebreas. Bueno, esos son los judaizantes modernos, ¿no? Que quieren esclavizarnos nuevamente a los términos de la ley, ¿no? Y entonces los Gálatas estaban pasando por ese proceso, porque esta gente habla lindo, esta gente te dice cosas hebreas. No dicen el apóstol Pablo, dicen Rabí Shaul. No dicen hay muchas palabras que las cambian. No dicen Espíritu Santo, dicen Ruach Kodesh. Entonces que venga el Ruach Kodesh. Entonces, ay, qué tremendo, Ruach, ¿qué? Kodesh, Ruach. Ay, qué lindo se oye, tan espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el español está feo. El español es gentil. No, hay que regresar a las raíces hebreas. Entonces esta gente estaba afectando la iglesia. El apóstol Pablo dice: miren, yo soy hebreo, yo salí de la tribu de Leví, yo soy de la élite, y yo me hice como ustedes. ¿Por qué ustedes quieren hacerse como lo que yo era? Y entonces Pablo se da cuenta que ellos no son, ¿qué cosa? Maduros en Cristo. Ellos, a pesar de que tenían el evangelio, a pesar de que habían pasado los cursos, a pesar de que eran líderes en células, a pesar de que ya tenían un avance y años en la iglesia, no eran maduros. Espiritualmente ni doctrinalmente no estaban formados en Cristo. Entonces Pablo dice: bueno, tengo que volver a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque cuando les engendré sufrí dolores. Porque el hermano que ya ganamos al día siguiente, que está en la cantina, ¿no? Que quiera buscarlo. Entonces son dolores de parto de un líder que está empezando a encaminar a sus discípulos en el camino de Dios. Pero años después, dice el apóstol Pablo, pues vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué cosa? Formado en nosotros. Formado. O sea que Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, son otros 20 pesos. Eso no vino con la salvación, eso no vino con el bautizo. En el bautizo y la salvación recibimos herencia espiritual. La vida cristiana es como que usted tenga un tanque de guerra. Recibe un tanque de guerra y tiene ese tanque de guerra tecnología de punta, GPS, internet, aire acondicionado, todo electrónico, todo touch ahí en las pantallas.
Puede entrar al agua, es anfibio, puede entrar al desierto, puede estar en la selva, puede estar entre rocas. Tiene un mortero para bombas, tiene un lanzallamas, tiene para un montón de cosas. Es algo muy sofisticado. Pero súbase y manéjelo, ¿verdad? Esa es otra cosa. Entonces la vida cristiana es así. Dios nos ha capacitado con grandes cosas, pero todavía nosotros no somos maduros para manejar la multiforme gracia de Dios que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ser procesados como fue procesado Moisés. Tenemos que ser procesados como los Gálatas necesitaban ser procesados hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces estamos hablando del potencial, el desarrollo del potencial. ¿Qué es el potencial? El potencial, hermanos, es todo el conjunto de capacidades, habilidades naturales y espirituales que Dios nos dio a los seres humanos. Tenemos un conjunto de capacidades físicas, espirituales, que nos es común a todos. Y hay ciertas capacidades específicas, como los chicos de la alabanza que cantan muy bien y que tocan muy bien. Bueno, ellos tienen una habilidad especial dada por Dios, pero también la tienen los no creyentes. ¿Ok? Entonces eso es lo que llamamos en teología los dones del Padre. Los dones del Padre son los dones naturales que recibimos de nacimiento y los tenemos todos los seres humanos. Ricky Martin tiene, Luis Miguel tiene, el Chapo Guzmán tiene, porque él hizo una gran organización delictiva. ¿Y con qué lo hizo? Pues con esas capacidades que él tiene. Hay muchos hermanos que me dicen: pastor, no, yo no soy muy capaz, yo no quiero dirigir un grupo, no quiero entrar al curso porque yo desde hace 40 años que no tomo un curso y no voy a poder. Yo le digo: hermano, usted sí puede, inténtelo, le vamos a ayudar, intente pasar el curso. Porque en nuestros cursos, hermanos, tenemos que entregar tareas, versículos de memoria, presentar exámenes, todo. Y usted puede reprobar, no es que usted ya fue y por buena onda le pasamos, no, usted puede reprobar. Entonces, estamos llenos de capacidades. Entonces yo le digo a esos hermanos: mire, se hizo un concurso en Japón. Las mentes más brillantes de Japón se juntaron para hacer un robot que haga ¿qué? Que suba unas escaleras. Y entonces ahí están los científicos, están así los japoneses tremendos, los alemanes, los americanos, ahí con sus cerebros tan desarrollados, ¿no? Y entonces empieza el concurso y el robot así se cae, ¿no? Y yo le digo: a ver, usted sube una escalera, ¿sabe cuántos procesos matemáticos tiene que ejecutar ese robot para que suba una escalera? La velocidad, la altitud, la fuerza de la gravedad, el equilibrio, muchas cosas. Y nosotros lo hacemos, hermano, ni siquiera lo pensamos cuando pasamos a la administración. Usted ni siquiera pensó: oh, el obstáculo. No, usted lo hizo de manera natural. ¿Sabe cuántos procesos matemáticos suceden cuando usted cruza una calle? Usted que piensa que no es muy inteligente, que usted se para en el borde de la banqueta y mira a ver, ve la aproximación del auto, ve la distancia de la otra calle, mide la velocidad de ese auto, mide la velocidad de ese auto, hace ecuaciones sofisticadas en su cabeza y con base en los resultados determina la velocidad en que usted va a cruzar y llegar al otro lado. O sea, una infinidad de procesos matemáticos suceden para cruzar una simple calle. O sea, usted es tremendamente inteligente, hermano. Amén. Usted está lleno de virtud solamente por ser un ser humano. Eso se conoce como los dones del Padre, nuestras capacidades naturales, nuestras capacidades físicas. No, el ojo es una cosa, una maravilla tan grande. El oído es algo tan impresionante. El cerebro, los estudiosos no han logrado saber cómo una bolsa de agua puede hacer tantas cosas, ¿no? O sea, somos máquinas sorprendentes. Pero dentro de esa categoría Dios nos ha dado también ciertas habilidades especiales. Por ejemplo, ¿cuántas hermanas acá cocinan rico?
Sea humilde. No tenga falsa humildad. A ver, levante su mano. Amén, gloria a Dios. No me gustaría a mí invitarle a usted a hacer algo que yo cocino, porque tenemos habilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades especiales, por ejemplo, para la música? Levante su mano. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos ciertos dones naturales que son explotados a través del uso, a través de la práctica. Tenemos que ponernos a practicar. Si usted toca guitarra, pues usted no agarró la guitarra el primer día y ¿verdad? No, usted empezó primero así con una cuerda y sonaba feo, y luego con la otra cuerda, y así hasta que se hizo diestro. O sea que hay una práctica de los dones. En segundo lugar, tenemos otra categoría, que son los dones del Hijo, los dones de Cristo, que salen en Efesios 4, que son los que conocemos como los 5 llamados ministeriales: pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, ¿no? Entonces esos dones van a definir nuestro carácter. Los dones del Padre los tenemos todos los seres humanos y los recibimos de nacimiento. Los dones del Hijo también los tenemos todos los seres humanos, pero solamente son activados cuando venimos a los pies de Cristo. Y entonces usted tiene que saber qué es. Usted tiene que saber qué es para que sepa cómo va a funcionar en el reino de Dios. Y es muy fácil saber usted qué es dentro de esos 5, porque esos 5 tienen una visión distinta de la vida. Ellos ven de manera distinta los problemas y ellos aportan soluciones distintas de acuerdo a su formación. Por ejemplo, el profeta es profeta en todos lados, no solamente en la iglesia. Es profeta en su trabajo, es profeta en su casa, piensa como profeta, habla como profeta, vive como profeta. El maestro lo es en todos lados. No queda circunscrito el don a la iglesia. Uno es lo que es porque es un llamado ministerial, pero se activa cuando entramos al proceso del discipulado. Entonces, los 5 dones van a ver las cosas de manera distinta. Si hay problemas en la iglesia, supongamos que nuestra iglesia está atravesando por un momento bajo y que, bueno, hay una crisis en la iglesia, el pastor va a opinar, ¿no? Digo, no estoy hablando del pastor de posición, porque yo soy pastor de posición, pero yo no soy pastor de unción, yo soy maestro. Ese es mi llamado, aunque pastoreo una iglesia y hago la función del pastor, pero mi llamado principal es a la enseñanza. ¿Okay? Entonces le llamamos pastor al líder de una congregación, y lo es porque también es un título, pero hay muchos pastores de unción que no están pastoreando, están dirigiendo iglesias. Entonces cuando vemos quién es pastor, cuando hay un problema en la iglesia, los pastores de unción, de llamado, van a opinar y van a decir: hace falta amor en esta iglesia. El problema es que no se visita a la gente. El problema que tenemos es que no estamos sanando las heridas de las personas. Fulanito se fue y nadie lo fue a ver. El pastor mira las cosas desde la óptica de su llamado. El maestro, ¿qué cree que va a opinar? Falta enseñanza. No, lo mismo nos está diciendo el pastor todos los domingos. Falta sustancia en la palabra, por eso la gente se está yendo, ¿no? El profeta, ¿qué va a opinar? Hay pecado acá, arrepiéntanse todos. El profeta tiene una visión distinta. El apóstol, que es expansionista, va a pensar diferente y va a decir: necesitamos expandirnos, salir a otros lugares, plantar nuevas iglesias, porque su visión es completamente distinta. Y el evangelista, ¿qué va a decir? Estamos los mismos, no estamos afuera. Yo batallo con el evangelista, hermano. Yo batallo, no sé usted, pero los evangelistas no les gustan los procesos, no les gustan los cursos. Solo quieren estar allá afuera, pero ¿cómo traen almas? ¿Cómo traen almas a la casa de Dios? Impresionante. El evangelista es como el flautista de ¿cómo se llama? De los ratoncitos, que sale tocando la flauta y ahí vienen los ratoncitos atrás de él.
Entonces, tenemos un llamado y nosotros tenemos que definir qué somos. Es importante que para que nosotros podamos funcionar dentro del cuerpo de Cristo, sepamos qué somos y empecemos a funcionar. Nuestros líderes también nos pueden ayudar a ver nuestro llamado. Mi pastor, cuando una vez tuvimos un congreso de hombres y a 3 varones nos dio una conferencia, una de esas conferencias pues que no son tan importantes ni son en los horarios pico, ¿no? Y entonces, como en este horario, ¿no? Tuvimos esa conferencia y a mí me dio 15 minutos nada más, a otro hermano 15, una conferencia para 3 porque nos estaba fogueando. Y al final me dijo, tú eres maestro, me dijo. Cuando nosotros sabemos lo que somos, empezamos a, sé que no se va a malentender lo que voy a decir, pero empezamos a trabajar menos, pero somos más obedientes. Antes de saber nuestro llamado, somos dispersos, hacemos todo, estamos en la alabanza con los niños, en evangelismo, en misiones, enseñando, pero cuando ya sabemos lo que somos, hacemos menos cosas, pero nuestra obediencia aumenta, somos más obedientes y nos enfocamos más en nuestra área. Por ejemplo, hacer discípulos es tarea de todos, no es tarea solamente del pastor, pero es obvio que el pastor de unción va a tener mejores resultados en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque sus discípulos van a sentirse cobijados. Yo sé quiénes son pastores en mi ministerio porque yo veo que su gente se siente cobijada porque el pastor tiene una unción paternal. La gente se siente cómoda, ¿no? Y entonces cuando decimos vamos a abrir una nueva célula, ustedes 3 se van a pasar. No, yo no quiero irme de mi líder. Aquí estoy bien, me siento bien, ¿no? Porque tienen esa paternidad, ¿no? Ahora los que son maestros, sus células tardan 2 horas y media, hermano. Entran al griego, al hebreo, están allá analizando y a veces los discípulos dicen, chispa, estar un montón porque se explica todo, ¿no? Y así cada uno, tenemos que saber lo que somos. Y en tercer lugar tenemos los dones del Espíritu Santo. Dones del Padre, habilidades naturales, todas las tenemos. Dones del Hijo son los llamados ministeriales. Todos los tenemos desde el vientre, mas se activan cuando estamos en Cristo. Y número 3, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales que recibimos cuando somos llenados en el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo en el Espíritu Santo empieza una nueva etapa en nuestra vida y recibimos dones que no trajimos de nacimiento. No obstante, tienen que ser pulidos. No trajimos esos dones, no los podemos aprender de manera empírica, no los podemos aprender en un curso, simplemente los recibimos. Estamos hablando del don de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de sanidades, discernimiento de espíritus, todos los dones que habla 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales. Estos son herramientas que nos van a servir para nuestro ministerio. Por ejemplo, en la consejería, el don de discernimiento de espíritus, qué útil es. Porque en la consejería, el que tiene este don está escuchando a la persona, pero está escuchando el espíritu de la persona. Aunque las palabras digan una cosa, él sabe que el problema está en otro lado. Porque puede distinguir qué es lo que se está moviendo. Los que tienen discernimiento de espíritus pueden discernir muchas veces que cierta persona no está fluyendo en el Espíritu Santo, sino en la carne, aunque parezca espiritual. Aunque haya una palabra espiritual, el que tiene discernimiento va a decir, bueno, eso es carne, no es espíritu. Entonces, esos dones nos sirven en el ministerio. Son herramientas que vamos a utilizar para desarrollar nuestro ministerio. El don de lengua sabemos que es el don más pequeño, pero es el don que nos edifica. Cuando usted esté yendo a su célula o a la misión o donde vaya a servir, en el camino vaya hablando en lenguas. Empiece a hablar en lenguas, porque usted va a empezar a conectarse con el Espíritu Santo. No importa que no sienta la presencia de Dios. Usted empieza a hablar en lenguas
y el Espíritu Santo va a empezar a fluir. Y cuando usted llega a dar su célula, su espíritu, el espíritu suyo, va a estar apacible, va a estar dentro de la presencia de Dios, y la enseñanza va a salir exquisita. La gente va a ser edificada porque usted fluyó. Cuando usted vaya a resolver un problema, a lo mejor va a atender un hermano que está desanimado o un pleito entre dos personas, hay que estar orando en lenguas. El discernimiento de espíritus es muy importante. Entonces tenemos que desarrollar esos dones que ya nos dio el Espíritu Santo. Bueno, toda esta esfera que acabo de decir, los dones del Padre, dones naturales recibidos de nacimiento, habilidades físicas, los dones del Hijo llamados ministeriales, que los recibimos también de nacimiento, pero que se activan en Cristo Jesús, y los dones del Espíritu Santo que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, toda esta esfera de habilidades sobrenaturales dadas por Dios es lo que llamamos el potencial, es nuestro potencial. Y este potencial tiene que ser explotado para la gloria de Cristo, para que podamos cumplir nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 12:24. Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a aprender el principio de la semilla para que entendamos todo lo que estoy diciendo. La semilla, una semilla, pensemos en una semilla de plátano o de mango o de naranja. ¿Qué es el fruto que crece más aquí? Naranja, limón, los cítricos. Ok. Podemos ver una semilla, ¿no? Chiquita. Y esa semilla, ¿cuál es el potencial que hay dentro de esa semilla? ¿Qué puede salir de esa semilla? ¿Puede dar otra semilla? ¿Puede salir un fruto de esa semilla? ¿Qué puede salir de esa semilla? Pues puede salir un árbol, ¿verdad? Y ese árbol puede dar cientos de frutos. Y en cada fruto hay más semillas. O sea que la semilla tiene un potencial infinito, como Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham que de su descendencia, si alguien pudiera contar los granos de arena que hay en el mar, también podrá contar su descendencia. Y lo mismo le digo yo hoy. ¿Ya ve todo el trabajo que el diablo ha hecho? Porque nosotros pensamos que no hay gran cosa en nosotros. Decimos, mírame, yo tengo tal edad, estudié hasta tal grado y no estoy muy agraciado. Mira, te ves en el espejo, mira acá la panza está grande y aquí está chato, y mi pelo, mira mi ojo está chueco, mi nariz está aguileña, no sé. Y todos nosotros estamos llenos de cosas que nos gustaría que Dios cambie en nosotros, pero la mayoría de esas cosas están en nuestro físico. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos mirando como la semilla. Si nosotros, una semilla de mango, por así decirlo, tiene un potencial tan grande ese potencial, tiene esa semilla que puede producir árboles de mangos y puede producir miles de mangos, pero ella a sí misma, la semilla a sí misma, se ve muy por debajo de lo que realmente es o lo que Dios hizo de ella. Entonces, ¿qué es lo que dice la semilla? Se ve al espejo y dice, mira, me estoy toda arrugada, mira mi pelo todo parado, mira mi panza está toda grande. Y la semilla se menosprecia a sí misma porque la semilla no entiende cuál es el poder que Dios encerró en ella. Entonces la semilla obviamente se está mirando desde una perspectiva incorrecta. Ahora, el agricultor, ¿qué piensa? No piensa como la semilla. El agricultor dice, wow, aquí está mi mina de oro, ¿no? Dice el agricultor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere? ¿Qué pasa si nosotros
Si somos una semilla, vamos a pensar en una semilla de mostaza, como dice la Biblia, una semilla que está un poquito más grande que la cabeza de un alfiler. ¿Qué pasa si esa semilla la guardamos en un frasquito y la cerramos y la dejamos en la alacena? ¿Qué creen que pase con esa semilla? No va a pasar nada, ¿verdad? Incluso, hermanos, se han encontrado semillas en las tumbas de los faraones. Los faraones, los egipcios ponían a sus muertos y le ponían ahí todas sus pertenencias y encerraban la tumba, ¿no? Siglos después, excavadores allá en Egipto han encontrado tumbas de faraones y adivine qué encuentran: semillas que están ahí todavía. Semillas que nunca fueron plantadas, que nunca se pusieron en el contexto correcto y por consiguiente nunca liberaron su potencial. Se quedó encapsulado, se quedó encerrado. Nosotros tenemos un potencial que ni siquiera, hermano, ni siquiera usted sabe lo que tiene. ¿Por qué Satanás busca su vida? ¿Por qué Dios dio a su Hijo por usted? ¿Por qué Satanás, el cielo y el infierno se pelean por su alma? Por el valor que usted tiene. Usted ni siquiera sabe el valor que usted tiene. Usted no se mira como Cristo le mira. Y esa es la razón por la que Satanás también busca nuestra vida, porque sabe lo que hay en nosotros, lo que está encapsulado en nosotros. En su potencial hay dones que usted no ha descubierto. Hay habilidades encapsuladas, escondidas, que usted no sabe que tiene, pero las tiene. Por ejemplo, tengo un don muy bueno en motivar a las personas en consejería. Yo, hermano, regaño a las personas, les digo que son generación de víboras y todo, y salen llorando y dicen: ay, gracias, pastor, ay, me levantaste el ánimo, amén. Y me dice: ¿qué le dijiste? Le dije que es pecador y que se va a ir al infierno y no se arrepiente. Pero esa unción de motivación, aunque a veces uso palabras fuertes, como es un don, Dios lo utiliza para motivar y levantar a la persona. Yo no sabía que yo tenía ese don. ¿Cómo cree que lo supe? Pues tuve que hacerlo, ¿no es cierto? Tuve que estar en consejería y un día dije: oye, a todos los que aconsejo, su vida cambia. Y si yo hablo con alguien que está desanimado, el siguiente domingo ahí lo tenemos y se me acerca a decirme gracias porque lo que yo le dije le cambió. Y entonces yo dije: oye, Señor, estás usando mi vida para ayudar a muchas personas. Y entonces es un don que yo tenía, yo no sabía que lo tenía. Escondido, recóndito, encapsulado, que no estaba liberado, pero ahí estaba, que Dios había puesto en mí antes de la fundación del mundo. Cuando Dios hizo mi libro, hizo el libro mío, Él puso ciertos ingredientes de cosas que yo tengo, pero que no he descubierto que están en mí. ¿Por qué? Porque las voy a descubrir conforme yo vaya siendo puesto en el contexto correcto para que se active ese potencial. ¿Me explico? Entonces, mientras usted se quede en el frasquito es el frasquito del temor. Hermana, abra su casa para hacerlo. No, otro. Hermano, ¿quiere cerrar con oración? No, que ore otro. Como decía el pastor Marcos, ¿no? Él habló del sí, yo le hablo del no. El no es ese frasquito que va a limitarle para que usted no lleve fruto. Y yo voy a decirle algo: en el evangelio, en el reino de Dios, no es opcional llevar fruto. Usted tiene que llevar fruto, porque el que no lleva fruto es desechado. Mire la parábola de los talentos, la parábola de las minas. Ahí el que cuidó lo que se le dio fue desechado. Tenemos que dar fruto, somos llamados a dar fruto. Cuando el viñador y el jardinero se acercan a la viña, en la parábola de la viña, y le dice: bueno, hace un año que está hace varios años que está esta higuera y no da fruto. ¿Qué es lo que dice el dueño de la viña? Córtala, dice. ¿Para qué inutilizamos la tierra? Solo está consumiendo recursos.
Le damos abono, le damos agua, le damos tierra, y esta viña es egoísta. No produce fruto. Córtala. Y entonces el jardinero, que es el Espíritu Santo, le dice: no, Señor, vamos a darle chance un año más. Vamos a hacer una zanja alrededor. Vamos a echarle más agua. Vamos a llevarla a un retiro de provisión. Amén. Vamos a hablarle un poquito más fuerte. Y si después del año no da fruto, yo mismo la corto. Porque no podemos inutilizar la tierra. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el mejor accionista, el mejor empresario que existe. Y Él piensa de esta manera: ya te di a mi hijo, ya te di mi espíritu, ya te di mi presencia, te doy cada domingo mi palabra, ya sembré dones en ti y no das fruto. Oye, que se corte una flor de tu jardín, ¿no? Esa es la mentalidad de Dios. Por lo tanto, no es opcional dar fruto. Usted tiene que dar fruto. Y fruto, en el contexto que estamos hablando, son discípulos, almas que usted está llevando a la gloria de Dios. Tenemos que dar fruto, y si no, pues habremos quedado como esa semilla que no es puesta en tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo, si podemos regresar al versículo: pero si muere lleva mucho fruto, tiene que caer en la tierra. En otras palabras, la semilla, hermanos, de sí misma tiene el potencial. Usted tiene el potencial, tiene los dones, tiene la unción, tiene las capacidades, pero están escondidas, están metidas allá. Usted está mirando la parte fea de la semilla. Usted está diciendo: mira qué arrugada, mira qué flaca, mira qué gorda, mira, yo no sé hablar. Usted está mirando esa parte. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la semilla? Tiene que ser puesta en el contexto correcto. Y hay tres elementos que van a activar el potencial de la semilla. ¿Cuáles? Número 1, la tierra. Número 2, el agua. Y número 3, el sol. La tierra, hermanos, aunque no nos guste, es la iglesia, el reino de Dios. ¿Qué pasó con el Chapo Guzmán? Recibió de Dios grandes capacidades, a lo mejor un llamado apostólico pudiera ser, pero nunca él fue puesto en la tierra correcta. Y Satanás utilizó ese poder, esa unción, esas capacidades, esas habilidades tan grandes para formar una organización completamente satánica, completamente de drogas. Y hay mucha gente que está desperdiciando sus vidas allá afuera. Esta es la mayor desgracia en el universo, hermanos: el desperdicio de una vida, el despilfarre de atributos divinos, de cualidades celestiales sembradas en una vida que nunca son desarrolladas. No hay mayor desgracia que esta para Dios. El día final, el día del Señor, dice que es grande y terrible, porque Dios va a ver irse al infierno gente que Él diseñó con mucho tiempo y con mucha dedicación para que ellos manifiesten una parte de su gloria al mundo. Nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios. Nosotros tenemos, por así decirlo, ingredientes que fueron puestos. Ingredientes de Dios que fueron puestos en nosotros, y a través de nosotros el mundo va a conocer la gloria de Dios. Pero si nosotros nos quedamos a nivel de semilla, nos encapsulamos en un frasquito, nunca vamos a ser desarrollados. La semilla encuentra en la tierra los nutrientes, las condiciones, el contexto correcto para su desarrollo. Esta es la iglesia. En la iglesia está el contexto correcto para el desarrollo nuestro. Luego viene la palabra, que es el agua. La humedad más la tierra van a activar internamente la vida
aunque una semilla haya estado 15 años en una alacena y pensemos que ya es un pedacito de orgánico muerto, usted la planta y apenas se planta y la semilla detecta la tierra, el sol y el agua, se empieza a activar nuevamente la vida, las dinámicas interiores se empiezan a activar y esa semilla va a empezar a brotar. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Está bonito eso que dices, pastor, pero yo estoy aquí en Chetumal. Yo estoy aquí, terminé la primaria, así cuarto de primaria. No, aquí yo así, me gusta dejar ser ujier. Ser ujier es una gran cosa, pero somos llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestra generación. ¿Cómo va a ver Chetumal la gloria de Dios? A ver, ¿dónde? No, aquí con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos. Cuando ellos miren y nos vean a nosotros y digan: wow, qué gente tan distinta. ¿Sabe qué debe sentir la gente de Chetumal cuando entran a esta iglesia? Ellos deben sentir que cruzaron un umbral, una dimensión, que entraron a otro planeta. Y ellos van a decir: oye, aquí no me siento en Chetumal. Aquí hablan diferente, piensan diferente, hay una atmósfera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios, pero tenemos que creerlo nosotros para que podamos ser activados en nuestro potencial. Y número 3, el sol es la presencia de Dios. Tenemos la iglesia, tenemos la palabra y tenemos la presencia de Dios. La iglesia es la tierra, el contexto correcto donde usted y yo estamos plantados. Amén. Y yo quiero decirle algo: en algunos de ustedes ya salieron esas patitas, ¿no?, de la semilla, que están echando raíces, que están empezando a extractar de la tierra nutrientes. Y cada domingo el pastor tira agua, la palabra. En la célula se tira agua, la palabra. Esa humedad llega hasta usted y activa nuevamente ese potencial. Luego estamos en la ministración y el sol, la presencia, empieza a ministrar la presencia. Por eso nuestras iglesias tienen que tener tanto palabra como presencia. No solo presencia y no solo palabra, ambas cosas, para que la vida interior de nosotros, semillas divinas, pueda desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús en que es glorificado nuestro Padre? ¿En qué es glorificado nuestro Padre? En que llevemos mucho fruto. En esto dice Dios: wow, mi Padre se alucina, mi Padre se baja del trono y hace como Michael Jackson, así. En esto se alucina mi Padre, en verles a ustedes, semillas chetumaleñas, llevando mucho fruto para Dios y dando un racimos de Dios. Así que nuestra mayor responsabilidad es estar allá, hermano. Esto es lo bonito del evangelio, que esto no es para el experto, no es para el rico, no es para el estudiado. Esto es para el que permanece en mí y yo en él. Este lleva fruto. Y en los últimos años hemos visto un ataque a las iglesias, ¿no es cierto? Que se está diciendo en muchos círculos cristianos: la iglesia no es importante. Usted tenga su relación con Dios. La iglesia, los pastores están abusando. Que eso sería otro asunto. Pero nosotros necesitamos la iglesia para que pueda ser activado nuestro potencial y llevemos fruto para Dios.
Quiero terminar con un versículo en Hebreos 5:8, que bueno, de hecho lo leyó el pastor Marcos y yo dije, me lo ganó. Vean, vamos a ver este versículo, Hebreos 5:8 y 9. Y con esto vamos a cerrar este tiempo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro carácter es lo que hablaba Pablo. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si nosotros tenemos dones, capacidades, habilidades y no tenemos carácter, mi pastor decía, una persona que está llena de dones y no tiene carácter es como un niño con una pistola en un supermercado. Tiene un gran poder, pero no es responsable y puede disparar a discreción y matar a mucha gente. Los dones, el potencial tiene que ser desarrollado en la tierra de la iglesia, pero nuestro carácter es lo que va a sostener esos dones. Si nosotros no tenemos carácter, escuche, si yo no tengo carácter y el Señor me da crecimiento, y el Señor me da fama, y el Señor me da finanzas, y yo no tengo carácter, esa bendición me va a aplastar. ¿Sabía usted que es una maldición sacarse la lotería? Es una maldición sacarse la lotería, porque toda la gente que se saca la lotería termina mal. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter para administrar una riqueza tan grande de la noche a la mañana. ¿Y cómo termina la gente que se saca la lotería? Peor que como antes estaban, ¿no? Terminan divorciados, terminan en drogas, terminan viviendo en un remolque, porque lo perdieron todo en 2 años, porque no saben administrar. Entonces la bendición de Dios le puede destruir. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Tienen hijos chicos? 5 años, 6 años. ¿Sí? ¿Usted tiene? ¿De cuántos años? 9 años. ¿Lo ama usted a su hijo? ¿Le regalaría una camioneta a su hijo? Pues no, que lo ama. ¿Por qué no se la daría? No tiene la madurez. A lo mejor ni llega a los pedales. Y obviamente se va a meter en un gran problema porque tiene un gran poder, una gran cosa. Y sería muy irresponsable el hermano si le diera una camioneta a su hijo de 8 años. Sería una gran irresponsabilidad. Aunque él tuviera la capacidad para hacerlo, él no lo haría. Así es nuestro Padre también. Así es nuestro Padre. Yo voy a soltar cosas que tú necesitas en la medida en que tú vas creciendo. ¿De quién depende? ¿De mí o de ti? Depende de usted. Si nosotros crecemos, maduramos, el carácter se madura en procesos, en obediencia y en autoridad. Dice la Biblia que aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que en la obediencia, hermano, se padece, ¿no es cierto? En la obediencia se padece. En la obediencia uno sufre. Pero es un sufrimiento bueno, porque Cristo vino a ser perfeccionado. Y nosotros necesitamos ser perfeccionados. Y cuando nosotros somos perfeccionados por la vida, Dios puede soltar cualquier cosa en nosotros. Ayer platicábamos cuando bajábamos de la cena con el pastor acerca de la construcción y yo le hice una pregunta: ¿se va a ir más para arriba? Porque vi las vigas que están hacia arriba, ¿cómo se llama? Las varillas para arriba. Y me dijo, sí, nos vamos a ir para arriba. Los cimientos. Los cimientos que nadie ve, hermano. Nadie llegó y dijo, oh, qué lindos cimientos, mira qué lindos los cimientos, ay, qué padre. No, los cimientos están abajo, nadie los ve. Así como nadie ve también lo que usted hace en lo secreto, lo que usted hace delante de Dios, nadie lo está viendo. Esos son fundamentos, son cimientos. Y a través de la obediencia, a través de los procesos, yo quiero decirle algo,
ame los procesos, hermano. Ame los procesos, no sea solamente de algarabía, no solamente sea de adrenalina. Ame los procesos. Termine el curso. Termine los cursos para que usted pueda avanzar en el camino de Dios. Y en ese proceso de maduración que vamos yendo de gloria en gloria, como dice la Biblia, en ese proceso Dios va a ir soltando aquellas cosas que ya son nuestra herencia, pero que en la medida en que las podamos soportar. Si yo le doy lo que usted me pide, le diría a Dios: en este momento, perdón, alguien no sabe que estoy predicando. Voy a poner silencio. La bendición nos puede destruir. Hay muchas cosas que Dios no nos ha dado porque nosotros no hemos alcanzado la madurez para recibirlas. A lo mejor usted está enojado porque tiene una bicicleta y quiere un coche. Yo le voy a decir algo: ame esa bicicleta, bendiga a Dios por esa bicicleta, dele gracias a Dios, porque esa es la calificación para que el día de mañana usted tenga, no el coche, pero sí una moto. Y cuando usted cuide esa moto y ame esa moto y le cambie el aceite y la limpie y se monte y diga: gracias, Jesús, por esta moto, entonces un día va a llegar un vehículo. A lo mejor no va a ser del año, pero para usted va a ser del año. Amén. Y usted va a pasarle ahí el ¿cómo se llama? El vinil allá. Y usted se va a sentir gozoso. Gracias, Jesús, ahora puedo ir a la iglesia. Y Dios va a ver eso, que usted ama eso, y entonces va a venir algo mejor. Así es la fe. No maldiga su momento. No menosprecie su grupo celular porque está chiquito. No piense que es poca cosa estar haciendo lo que usted está haciendo, porque lo que usted está haciendo hoy es la calificación. Usted está calificando para lo que viene después. Y si usted pasa la prueba, va a pasar al siguiente nivel. No puede pasar de tercero a sexto, ¿verdad? Si el director de la escuela es su padre y su padre hace eso, ¿sería un padre responsable? No. Su padre, hermanos, es un padre responsable. Y él no le va a pasar de tercero de primaria a sexto de primaria. Usted tiene que pasar de tercero a cuarto y ser formado. Y toda la algarabía de la iglesia es preciosa, pero procesos, sustancia, doctrina, obediencia, autoridad, permanencia, diligencia, paciencia, eso es la vida cristiana, hermanos. Esa es la verdadera vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Ponga sus dos manos en su corazón. Padre, bendecimos este momento. Hay cosas espirituales sucediendo que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Hay tantas cosas. Antes de la fundación del mundo, escribí un libro con los ingredientes, códigos tan sofisticados de genética, de física, de biología. Ingredientes espirituales fueron sembrados, virtudes divinas, cualidades eternas fueron sembradas que el mundo existiera, antes que el pecado dañara la creación. Escribí un libro tuyo con cosas que ni imaginas.
que están en ti. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo en el siglo XX o siglo XXI, veniste a la existencia. Se materializó el proyecto eterno, el diseño perfecto de tu vida. Y en el vientre de tu madre, tu embrión vieron mis ojos. Tus manos se levantaron hacia mí y dijiste: Abba, Padre. Yo te puse nombre. Y cada cosa que estaba escrita en mi libro fue luego formada con una elegancia, con una artística tan grande, y veniste a la existencia. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Saliste al mundo sin saber quién eras. Las circunstancias, el contexto, el pecado, la tragedia llegaron a tu vida y te perdiste. ¡Oh, te perdiste! Satanás entró en tu corazón para dañar mi diseño, mi proyecto. Y aquellas cosas que fueron formadas para darme gloria se volvieron oscuridad, se volvieron tinieblas y se usaron para el pecado, para dañar a otras personas. Y perdiste mi presencia. La más grande desgracia en el universo es el desperdicio de una vida, el despilfarre de atributos divinos, de ingredientes eternos sembrados en una vida. Oh, pero alguien te habló de mi hijo. Te abriste tu corazón. Oh, ese día el cielo, hijo, hubo una fiesta tan grande en el cielo. Porque mi hijo muerto era y fue hallado. Perdido estaba y fue resucitado. Y aunque desde el vientre eras mío y te perdiste, en la cruz te hiciste doblemente mío. Y a partir de ese día, mi sueño en ti, mi proyecto eterno, todo el potencial divino sembrado en tu vida, empezó un proceso de desarrollo para manifestar como la luna manifiesta la gloria del sol. Así tu vida manifieste la gloria de mi unigénito Hijo Jesucristo en esta generación. Estás en un proceso formativo, estás en un proceso de perfeccionamiento. Lo que ha pasado en tu vida no lo hice yo. Lo malo que has vivido no lo hice yo, pero sí lo aprovecho en tu beneficio. El abandono, el pecado, la injusticia que has sufrido, no lo hice yo, pero aprovecho la tragedia, aprovecho la desgracia para usarla en favor tuyo, de manera que me conozcas y manifiestes mi gloria a esta generación. Somos el reflejo de tu gloria, Padre. Nos encontramos semillas santas, semillas divinas sembrados en el campo de Jehová, plantío de Jehová. Creceremos como cedros en el Líbano,
plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificaremos. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Yo llamo, Espíritu Santo, desde el ámbito espiritual, yo llamo a ese hombre de Dios recóndito, a ese hombre nuevo creado en Cristo Jesús. Lo llamo al florecimiento, al quebrantamiento del hombre exterior, el quebrantamiento de la carne para el surgimiento del hombre nuevo en Cristo Jesús. Estoy en un proceso espiritual. Estamos en un proceso espiritual. Estamos en el contexto perfecto. La iglesia, la tierra, la palabra, el agua y el sol, la presencia del Espíritu Santo. Pero si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no lleva fruto. Tú eres Pero si cae en la tierra y es sometido a la obediencia, a los procesos, empieza el desarrollo de un potencial divino para manifestar en esta generación la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, la gloria del Dios nuestro. Oh, yo no te miro como tú te miras. 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 ¡Hey! Manto, 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 manto. Manto. Tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Somos la obra maestra del Rey. Tú eres santo, Dios. Eres santo, Padre. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Tú eres santo. ¡Hey! Somos santos. Somos santos. Somos hijos del Dios verdadero, creados a la imagen de nuestro Padre Celestial. Somos perlas de gran precio. Somos el especial tesoro del Señor sobre todos los pueblos de la tierra. Oh, puse mis ojos en ti. Puse mis ojos en ti. Eres amado entre 10,000. Eres amado entre 10,000.
eres amado entre 10,000. He puesto mis ojos en ti. He puesto mis ojos en ti. Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro. Perla de gran precio. 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 Somos la perla de Dios. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro. No hay otro como tú.